Hola, ¿cómo están? Yo soy la licenciada Margarita Darlén Rojas Olvera, directora general de Evaluación y Vinculación dentro de la Unidad para la Implementación de la Reforma Laboral. Es un gusto para mí poder estar conversando el día de hoy, particularmente en un tema que es esencial dentro de la reforma laboral, que tiene que ver con el tema de los procedimientos de democracia sindical. Esto formará parte del módulo 7 que estaremos viendo en esta capacitación. Quisiera principalmente en este momento enfocar la parte de la democracia sindical se encuentra dentro de uno de los ejes de la reforma laboral y el cual se incorpora dentro de la democracia sindical. En este módulo particularmente estaremos viendo la democracia sindical, es decir, cómo los trabajadores afiliados a un sindicato podrán elegir a sus comitivas directivas y también cómo se podrá obtener la constancia de representatividad que se enmarca en los diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, particularmente en el artículo 390 bis. Las elecciones de las directivas. Particularmente en el tema de la democracia sindical, uno de los ejes fundamentales marcados tiene que ver cómo se debe de realizar ya a partir de esta reforma que fue publicada el 1 de mayo del 2019, los trabajadores cómo podrán elegir ahora a sus comitivas directivas. Esto es, tendrá que garantizarse que la elección de estas comitivas directivas, de las cuales se integran estos sindicatos, se elegirán mediante el voto personal libre, directo y secreto. Este es uno de los ejes fundamentales que tienen que estar garantizando a partir de estos momentos todos los sindicatos para poder elegir a través de este mecanismo y garantizar realmente que se respete la voluntad de los trabajadores. En esta regulación que se estableció en la Ley Federal del Trabajo, particularmente en los artículos 371 bis de la Ley Federal del Trabajo, se establece una obligación ahora para los sindicatos el que tendrán que modificar sus estatutos y poder incorporar en sus procesos de elección estas garantías, el tema principalmente que tiene que ver con la elección del voto secreto, personal, libre y directo. En este esquema, particularmente, las convocatorias que se emitan, particularmente por los sindicatos, deberán de estar firmadas autógrafamente por las personas que estén facultadas para ello. Es decir, si dentro de sus estatutos se establece una comisión electoral, estas personas serán las que obligadamente tendrán que firmar esta convocatoria y dentro de la convocatoria particularmente se deberá de precisar la hora, el lugar del proceso y demás requisitos que se establezcan dentro de los estatutos. ¿Por qué se busca que se haga una firma, que se haga una publicación de una convocatoria? Bueno, porque se debe de garantizar que los trabajadores afiliados a este sindicato podrán ejercer su derecho al voto y podrán elegir quienes integren la dirección de este sindicato. En la convocatoria también deberá de publicarse en el local sindical y además en los lugares de mayor afluencia dentro del centro laboral en donde se encuentren afiliados los trabajadores a este sindicato. Particularmente esta convocatoria se tendrá que hacer con 10 días mínimos de anticipación al proceso de elección. Entonces, los sindicatos ahora tienen que garantizar este proceso en donde además de publicarse la convocatoria en la sede del sindicato, también tendrán que publicarlo en los centros de trabajo en donde se encuentren afiliados los trabajadores. Otro de los temas también que deberán de garantizarse en este proceso electivo es el lugar y la documentación que se desarrolle de forma segura, directa, personal, libre y secreta, como lo establecido es uno de los ejes principales que deberán de garantizarse en los procesos de elección, porque bueno, particularmente en la reforma desde la Constitución, posteriormente la regulación en la Ley Federal del Trabajo y la rectificación del Convenio 98 van encaminados a respetar la voluntad de los trabajadores. Otro de los temas que también se deben de incluir dentro de la regulación a este esquema de democracia sindical es el que se deberá de tener un padrón completo y actualizado de los miembros con derecho a votar. ¿Esto qué significa? Que el sindicato tendrá que actualizar sus padrones y deberá precisamente de publicarse con al menos 30 días de anticipación al proceso que se vaya a llevar la elección. Aquí vemos dos términos muy específicos. El padrón deberá de publicarse con 30 días antes del proceso de la elección,
pero la convocatoria se deberá de publicar con al menos 10 días antes de llevar a cabo el proceso de elección. Entonces, lo primero que se debe de dar a conocer es en este caso el número y los trabajadores, el nombre y los trabajadores que finalmente tendrán derecho a votar en este proceso electivo. Es muy importante tomar en consideración estos tiempos porque todos los trabajadores tendrán que tener conocimiento quiénes se encuentran afiliados a ese sindicato, pero además con una antelación al proceso de elección de esta comitiva directiva. Otra de las puntos a reflexionar y que además deberemos de estar muy conscientes de que es parte de este proceso, de este cambio que se busca en donde los trabajadores sean los que digan su última voluntad y que los sindicatos realmente respeten esa voluntad, también es identificar particularmente que los afiliados tienen derecho a votar. ¿Esto qué significa? Pues que finalmente los trabajadores en ese proceso de elección se tendrán que identificar oficialmente, es decir, se encuentran en un listado, es como lo que actualmente nosotros podemos visualizar en los procesos electivos para gobernadores, para presidentes, para diputados o para senadores, en donde todos nos encontramos en un padrón electoral, en donde finalmente al momento que queremos, el día de la elección que queremos llevar a cabo nuestro derecho al voto, finalmente tenemos que acreditar primero que tenemos una identificación oficial en donde nos acredita ser la persona que decimos ser, pero además estar dentro de ese patrón. Entonces, ahora también estos esquemas se trasladan a los procesos de las comitivas directivas para poder garantizar que efectivamente las personas que están ejerciendo su derecho a voto son las personas que se encuentran afiliadas y que tienen derecho a ejercer ese voto. También dentro de la documentación, materiales y boletas se deberá de contener dentro de estos documentos, uno, pues, principalmente el municipio y la entidad federativa en donde se va a llevar a cabo el proceso de votación, los cargos o el cargo que se está postulando, es decir, si solamente se va a elegir al secretario general o bien la comitiva directiva, que puede ser en muchos de los casos no solamente al secretario general del sindicato, al secretario de finanzas, al secretario de elecciones o a la comisión precisamente de elecciones también, que finalmente serán los encargados de poder llevar a cabo todos estos procesos electivos. También otro de los temas que se deberán de garantizar dentro de la documentación es el emblema y el color de cada una de las plantillas que participan. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que también finalmente se deberá de identificar, ¿no?, con qué planillas o qué planillas están participando en este proceso electivo. El nombre completo del candidato o los candidatos a elegir, y esto es una información con la que deben de contar precisamente los trabajadores para que sepan finalmente a su voto a quién lo van a dirigir, dependiendo pues finalmente de las propias campañas al interior que puedan estar haciendo estas planillas o los pretendientes a estos cargos electivos, en donde, bueno, al final pues el trabajador que esté afiliado a ese sindicato podrá ejercer su voto a quien más le haya convencido o a quien crea que ha realizado un mejor trabajo al interior del sindicato para defender sus derechos. Otro de los temas también que se deberán de estar conteniendo dentro de la documentación es que las boletas deberán de estar debidamente validadas por los funcionarios o los integrantes de la comisión electoral. Esto es muy importante porque esto significa que el número de boletas que existan es exactamente igual al número de trabajadores que se encuentren listados en ese padrón electoral. ¿Por qué razones no puede haber más boletas? En razón de que solamente los trabajadores afiliados a ese sindicato son las personas que tienen derecho a ejercer ese voto. En lo concerniente precisamente también y en continuidad a la elección de las directivas sindicales, también dentro del procedimiento de elección respecto del secretario general, algo que se debe de garantizar es que a nivel ya sea nacional, estatal, seccional, local o municipal, se deberá de realizar de manera independiente la elección de delegados o congresos o convenciones sindicales. Esto es importante separarlo porque no se podrá realizar en una misma asamblea electiva. Forzosamente se tiene que realizar de manera separada, principalmente para garantizar que los trabajadores pueden ejercer su derecho al voto, pero además realmente estar informado y que esto no genere una confusión de qué es lo que se va a elegir en esa asamblea de votación. También
de los elementos que finalmente se deben de salvaguardar de conformidad con la ley es que el procedimiento podría carecer de validez ya sea a nivel general o a nivel seccional si se incumplen cualquiera de los requisitos que garantice la libre voluntad de los afiliados. Esto es algo muy importante porque, bueno, pues no podemos dejar de desconocer todos los procesos selectivos que se vinieron llevando a cabo a lo largo de los años, en donde muchas veces, pues finalmente había muchas de las veces injerencias por parte de los patrones o también había coacción por parte de los líderes sindicales para que los trabajadores votaran a favor de quien ellos querían. Entonces, finalmente lo que busca también esta reforma laboral es que se respete la voluntad, insisto, la voluntad de los trabajadores afiliados y que sean ellos los que decidan quiénes estarán al frente dirigiendo los sindicatos con el principal objeto de que se hagan respetar los derechos de los trabajadores. Y otro de los temas que finalmente no debemos de perder de vista dentro de la elección de las directivas tiene que ver con la integración de estas. Se deberá de establecer también principalmente la representación proporcional en razón de género. Y esto es otro de los temas también que se incluyeron ahora en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en razón de que podemos poner como ejemplo, por ejemplo, la industria de maquila, en donde particularmente la gran mayoría de las personas que se desempeñan como trabajadores en este sector son mujeres, es decir, son trabajadoras. Y si nosotros analizamos la gran mayoría de los sindicatos que representan este sector, están integrados en su mayor proporción por el 100% de hombres. Entonces, en razón de esto, lo que también se busca impulsar es que en este caso se fortalezca el actuar de las trabajadoras, se respete el derecho de las trabajadoras y ahora los sindicatos tendrán que garantizar en proporción de la cantidad de afiliadas que tengan que dentro de sus comitivas directivas también haya representación de género. Esto es uno de los grandes avances que se han buscado sobre todo para ir acortando esta brecha de desigualdad hasta en este esquema que tiene que ver con la representación sindical. En relación a estos procesos selectivos, si bien es cierto, los procesos son de la vida interna de los sindicatos y ellos son los que determinan a través de estas reglas cómo se van a llevar los procesos selectivos, también es importante que si el Centro Federal, que ahora será la instancia principal que podrá verificar que los procesos selectivos se hayan llevado de conformidad con el marco establecido en la Ley Federal del Trabajo, este centro es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que más adelante en el módulo 9 se estará viendo específicamente cuáles son sus facultades y atribuciones, pero en este momento es importante mencionarlo porque este centro es la instancia encargada y podrá verificar estos procesos selectivos. Si bien es cierto, reitero, es una actividad y desarrollo propiamente interno de los sindicatos, el Centro Federal deberá de garantizar nuevamente, reitero, el respeto a los principios establecidos en la Ley Federal del Trabajo para salvaguardar que la voluntad de los trabajadores es lo que se está respetando en estos procesos. Y además, bueno, pues algo principal que tiene que garantizar este centro es que de por lo menos el 30% de los afiliados haya participado en estos procesos selectivos, que es el mínimo porcentaje que se establece en la Ley Federal del Trabajo. Solamente quiero atraer a colación, si bien es cierto, estamos hablando específicamente de los trabajadores que pertenecen a sindicatos dentro del apartado A del artículo 123, también es importante mencionar que dentro de esta gran reforma que se realizó a la Ley Federal del Trabajo, también se modificó para estar acorde a lo establecido en la reforma al artículo 123 constitucional, realizada precisamente el 24 de febrero del 2017, es importante que la reforma que se reguló en la Ley Federal del Trabajo y que también se atrajo a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, también se establece este requisito. ¿En qué sentido? De que los trabajadores que se encuentren afiliados a su sindicato también deberán de respetar el derecho al voto de manera libre, secreta, personal y directa. Esto es importante porque también se trasladó esta reforma, insisto, a la ley burocrática. ¿En qué sentido y cuál es la diferencia que se enmarca particularmente en
en lo que se establece en la Ley Federal del Trabajo y la ley burocrática, principalmente es que a partir de, en este caso, del 1 de mayo del 2019, los sindicatos que se encuentran en el apartado B, ellos sí tienen o tenían desde ese momento la obligación de modificar sus estatutos para garantizar el ejercicio del derecho al voto personal, libre, secreto y directo. Y en lo que corresponde a la Ley Federal del Trabajo, dentro de sus transitorios se estableció un plazo para poder, en este caso, realizar este proceso de adecuación, y esto está establecido en el artículo 23º de los transitorios de la Ley Federal del Trabajo, en donde el plazo que se está dando para que los sindicatos adecúen sus estatutos a este procedimiento electivo tiene que realizarse dentro de los 240 días hábiles enmarcados a partir de la publicación del decreto, es decir, desde el 1 de mayo a la fecha se tienen 240 días. No me voy a adentrar mucho con este tema, pero sí es importante mencionar que a partir precisamente que se dio los acuerdos de materia de salud de la emergencia sanitaria, a través del Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma laboral, se estableció un criterio para exhortar a las juntas locales de conciliación y poder ampliar este plazo por un plazo a partir de dos condicionantes. Uno es que se emita el acuerdo por parte de la Secretaría de Salud para reincorporar los servicios dentro del sector público, y la segunda condicionante es que a partir de que la última junta inicie sus funciones, a partir de ese momento los 17 días hábiles que se están dando de ampliación comiencen a correr. ¿Y por qué se planteó que fueran, en este caso, a partir de la última junta que reinicie actividades? Porque todos ustedes conocen que ha habido un semáforo que se están marcando en todos los estados precisamente para poder finalmente, a partir de cómo se están dando los niveles de contagio, ir estableciendo la reincorporación de ciertas actividades. Entonces, en algunos estados, en estos momentos, algunas juntas ya están reiniciando actividades, y hay otros estados que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, seguramente será de las últimas, al igual que el Estado de México, en poder reincorporar sus funciones nuevamente. Entonces, en razón de eso, lo que se busca es que el plazo siga siendo homogéneo en todo el país y no que en un estado ya comience a correr y, por decir, en este caso, en la Ciudad de México, que pueda ser de los últimos, o el Estado de México, comience a correr a partir, por decir, dentro de un mes. Entonces, es importante que tomemos en consideración que este plazo, así como se estableció en los transitorios de la Ley Federal del Trabajo, se mantenga homogéneo en todo el país y siga siendo el mismo plazo que se establece para que los sindicatos puedan adecuar sus estatutos conforme a lo que ya mencionaba dentro del artículo 371 y 371 bis de la Ley Federal del Trabajo. Y también en el caso de las funciones que tiene el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para poder validar y en su caso realizar una nueva consulta, puede establecer que se tenga que realizar una nueva consulta dentro de los sindicatos si se considera que exista una duda razonable sobre la legalidad del procedimiento. Es decir, puede ser que exista una manifestación, una queja por parte de los trabajadores afiliados en donde ellos manifiesten que a pesar de formar parte del padrón de afiliados de ese sindicato, no se les dio el derecho para poder ejercer el voto correspondiente. Entonces, en este caso, particularmente el centro podrá ordenar que nuevamente se realice este proceso electivo, resguardando lo que ya comentamos con anterioridad, los periodos con antelación en los que se tiene que realizar la convocatoria, los requisitos que debe de cubrir esa convocatoria, así como la integración propiamente del padrón de los trabajadores afiliados, con el objeto único de salvaguardar el derecho que tienen los trabajadores para ejercer su voto en la elección de las comitivas directivas. Y esto es uno de los principales temas que abarca esta gran reforma y que todos debemos de tener conocimiento, porque particularmente no solamente estamos hablando de aquellos trabajadores que forman parte, en este caso, del apartado A, sino todos somos trabajadores, todos debemos finalmente de conocer este derecho, así como ejercemos nuestro derecho al voto para elegir a presidentes, gobernadores, diputados o senadores. Ahora también debemos de estar pendientes para elegir, en este caso, los que son particularmente o que forman parte de algún sindicato, de poder elegir a las comitivas directivas, a los secretarios generales, y que esto finalmente siga enmarcando la democracia sindical.
Otro de los temas que vamos a abarcar también en este módulo 7 es el tema de la constancia de representatividad. La constancia de representatividad está regulada en el artículo 390 bis de la Ley Federal del Trabajo y particularmente, ¿qué es lo que hace la constancia de representatividad? Primer tema, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es la única instancia a partir de que inicie sus funciones que será la encargada en todo el país de poder emitir esta constancia de representatividad. ¿Y qué significa la constancia de representatividad? Lo que significa particularmente en este marco de la reforma laboral tiene que ver con que se acredite que por lo menos mínimamente el 30% de los trabajadores que van a ser o son en este caso beneficiados por un contrato colectivo de trabajo, primero deciden que un sindicato los represente. Esta es una de las principales garantías que se buscan. ¿Y por qué razón surge el tema de la constancia de representatividad? No podemos dejar de desconocer los hechos históricos que fueron también hasta parte de las recomendaciones internacionales que tuvo México por parte de la OIT para, sobre todo, abatir, en este caso, los contratos de protección. ¿Y por qué hablamos de contratos de protección antes de entrar directamente al tema de las constancias de representatividad? Porque es importante que tengamos también el contexto de por qué surge la necesidad de ahora de crear este requisito dentro de la ley para que los sindicatos puedan transitar a exigir la firma de un contrato colectivo de trabajo, pues porque la mayor parte de los anteriores, y yo creo que estamos hablando cerca del 70% de los contratos colectivos de trabajo que se encuentran depositados en todas las juntas del país y también ante la Dirección de Registro Sindical, es importante mencionar que la gran mayoría de ellos, como digo, casi el 70% eran contratos de protección. ¿Por qué contratos de protección? Porque en la mayor parte de las veces solamente intervenía la dirigencia sindical sin tomar en consideración la negociación colectiva con sus trabajadores afiliados y solamente había una interacción de manera directa entre el patrón y, en este caso, los líderes sindicales. Muchas de las veces cuando se llevaba a cabo la firma de contratos colectivos de trabajo, ni siquiera había iniciado funciones esa empresa y ya tenía un sindicato que estaba firmado un contrato colectivo de trabajo con ellos. Por un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el caso específico que tenemos en el caso de la construcción. Ni siquiera existen los permisos correspondientes, todavía ni siquiera se inicia la obra, pero ya se tiene un contrato colectivo de trabajo. Y entonces lo que se busca ahora es precisamente que haya una negociación real, es decir, que los líderes sindicales tomen en consideración la determinación y la voluntad de los trabajadores que se encuentran afiliados a ellos y que además, bueno, pues que finalmente esta voluntad también sea trasladada para la negociación de los contratos colectivos de trabajo. Entonces, uno de los requisitos previos precisamente para poder exigir la firma de un contrato colectivo, ya sea de un acuerdo de voluntades o bien a través del ejercicio del emplazamiento a huelga para firma de un contrato colectivo de trabajo, pues es este requisito, la constancia de representatividad. En el caso particular, bueno, para poder solicitar un sindicato, ya sea existente o un sindicato nuevo, que quiera en este caso acreditar que tiene la representatividad de los trabajadores que se encuentran en un centro de trabajo, pues tendrá que acreditar frente al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que efectivamente tiene cuando menos el 30% de la representatividad de estos trabajadores. ¿Y esto cómo se va a realizar? Bueno, pues los sindicatos ahora, una vez que inicie funciones el Centro Federal, tendrá que forzosamente, en este caso, introducir en el centro una solicitud para poder acreditar que tiene efectivamente el 30% de representatividad o más, mínimamente se exige el 30% de los trabajadores afiliados. Puede ser el caso también que exista otra condicionante dentro de ese centro de trabajo, puede ser que exista alguna disidencia y que a lo mejor esos trabajadores quieran hacerse representar por otro sindicato o ellos mismos quieran conformar un nuevo sindicato. ¿Esto qué significará? Entonces, una vez que el Centro Federal reciba la solicitud por parte del sindicato, tendrá que hacer también pública esa convocatoria para que si existiese algún otro sindicato interesado en poder obtener la constancia de representatividad, tenga conocimiento y pueda hacer también una solicitud adhesiva
para poder obtener la constancia de representatividad. Lo que sí debe de quedar bien claro es que aunque existan 2 o 3 solicitudes, cualquiera de las 3 tiene que acreditar que por lo menos acredita tener el 30% de representatividad de los trabajadores. Puede conjuntarse algo y que puede ser que suceda, es decir, los trabajadores enlistados en ese padrón que presente, por decir, el primer sindicato, puede ser que aparezcan también en una segunda lista de otro sindicato o en una tercera lista. Eso no es una condicionante para que se le dé o no procedencia a la solicitud de constancia, pero lo que sí se deberá de acreditar en el proceso de consulta, al cual estará presente un representante del Centro Federal de Registro y de Conciliación y Registro Laboral, finalmente deberá acreditar que por lo menos acredita tener la mayor parte de los trabajadores que voten a favor de él. Entonces, en ese sentido, no solamente es el 30%, sino que también deberá, en este caso, acreditar que tiene la mayor parte de la representatividad de los trabajadores, pero como mínimo tendrá que ser el 30%. En este caso también es importante mencionar que la constancia tendrá una vigencia de 6 meses a partir de la fecha en que sea expedida. Es decir, a partir de que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral emita la constancia de representatividad, tiene una vigencia de 6 meses. Entonces, a partir de este momento, el sindicato podrá tener ese plazo de 6 meses para ya sea ir negociando el contrato colectivo de trabajo o bien iniciar el emplazamiento a huelga por firma del contrato colectivo de trabajo. Pero es un requisito esencial que tendrán que cubrir los sindicatos, ya sea que por la vía de la negociación del acuerdo quieran obtener un contrato colectivo de trabajo y en su momento realizar el depósito, sobre todo nuevamente reiterando que se debe de garantizar que se está respetando la voluntad de los trabajadores. Particularmente en el tema que tiene que ver con la constancia de representatividad, quisiera tocar solo algunos temas que tienen que ver con la constancia, porque a partir de que en este caso el Centro Federal recibe la solicitud de, en este caso, de la obtención de un contrato, la constancia de representatividad, aquí particularmente, reitero, deberá de acreditar mínimo que tiene la representatividad del 30% de los trabajadores. ¿Y cómo se va a acreditar ante el Centro Federal si apenas yo como un sindicato, poniéndome como ejemplo, estoy solicitando la emisión de mi constancia? Bueno, pues yo tendré que acreditar y adjuntar a mi solicitud al Centro Federal un listado de un padrón de trabajadores que se encuentran afiliados y que pertenecen a ese centro o a esos centros de trabajo en donde será aplicable el contrato colectivo de trabajo. ¿Qué deberá de contener este listado de trabajadores? Uno, primero, pues en esta lógica, el nombre completo de todos y cada uno de los trabajadores que dice estar afiliados a ese sindicato. Dos, el CURP de los trabajadores. 3, la fecha de contratación y 4, la firma autógrafa de cada uno de estos trabajadores. Aquí es importante hacer mención a este tema porque también uno de los problemas que actualmente existieron dentro de las juntas es que si bien es cierto, se hablaba de los contratos colectivos de trabajo, no podemos dejar de desconocer que al final esos contratos colectivos de trabajo cumplían con los requisitos legales que se establecían en la Ley Federal del Trabajo. Pero ¿qué sucedía en esta documentación que se acompañaba y que se depositaba en las juntas? Muchas de las veces la documentación adjunta, es decir, este listado de trabajadores con sus firmas autógrafas, generalmente ni siquiera en las firmas de los trabajadores, normalmente algunos de los sindicatos o los integrantes que se encontraban dentro de la comitiva directiva realizaban las firmas de estos trabajadores para poder decir que estuvieron presentes ya sea en una asamblea y en la elección en su momento de la comitiva directiva y que finalmente esa era la documentación que acompañaban a este proceso. Entonces, en estos momentos ya no solamente se pide en este caso particular el tema de la firma autógrafa, sino adicionalmente los CURPS, también para evitar en este caso las homonimias de los trabajadores particularmente que están afiliados a un sindicato. ¿Qué puede suceder una vez que se ingrese esa solicitud al Centro Federal?
Puede ser que a lo mejor dentro de la documentación no anexó o las firmas o finalmente no se encuentra presente la CURP de todos los trabajadores. Puede ser que a lo mejor se haya facilitado algunos CURPs, pero no los de la totalidad que se encuentran listados en este padrón de afiliados. Y lo que sí puede hacer el Centro Federal es hacer la prevención al sindicato que está solicitando la obtención de la constancia de representatividad dentro de un término de 3 días hábiles a partir de que se presente la solicitud, para que el sindicato pueda subsanar estos requisitos que se les está pidiendo. Si el sindicato no subsana este requisito, en esa lógica no se le estaría dando la procedencia a la solicitud de la emisión de la constancia de representatividad, pero si subsana dentro del procedimiento establecido en la Ley Federal de Trabajo, se continúa con el procedimiento para poder emitir en su momento, si se acreditan todos los requisitos, la constancia de representatividad. Puede ser, como lo comenté hace un momento, que en este proceso exista otro sindicato que también esté interesado en la obtención de esta constancia de representatividad en ese mismo centro de trabajo. Por eso insistía que a partir de que el Centro Federal recibe la solicitud de constancia de representatividad, deberá de publicar particularmente en su sitio de internet y en el centro laboral la solicitud de constancia de representatividad, pero además también deberá de solicitar y en esto ordenar al patrón que también publique esa solicitud de constancia de representatividad en los lugares de mayor afluencia dentro de los centros de trabajo. ¿Para qué? Para garantizar efectivamente que si existiese algún otro sindicato interesado en obtener la constancia de representatividad, también pueda participar en este proceso. Entonces estamos hablando de dos vertientes dentro de esta solicitud de constancia de representatividad. Una, en donde puede hacer que exista uno o más sindicatos interesados en la obtención de esta constancia, o la otra es que no exista ningún otro sindicato más que uno, y entonces lo único que se deberá en este caso corroborar a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es que efectivamente hay una participación real de los trabajadores. ¿Cómo se va a realizar esto? Pues a través de su asamblea, en donde se lleve a cabo el proceso de elección, precisamente en donde se diga que efectivamente la voluntad de los trabajadores es decir que quieren la representación de ese sindicato, y si esto es así y es corroborado por el Centro Federal con todos los requisitos establecidos, pues se deberá de otorgar la constancia de representatividad. Pero la otra vertiente es cuando existe uno o más sindicatos interesados en obtener esta constancia de representatividad. Entonces, en estos momentos, a partir de que se hace la publicación tanto en el sitio de internet como en el centro laboral y en los centros de mayor afluencia del centro de trabajo, los sindicatos podrán presentar una solicitud adhesiva en donde de igual manera tendrán que acompañar un listado de que acredite de que por lo menos representan el 30% de los trabajadores afiliados y que se encuentran realizando su actividad dentro de ese centro de trabajo, y tienen 10 días para poder efectivamente presentar esta solicitud adhesiva los sindicatos que estén interesados en participar en esta consulta. A partir precisamente de que el Centro Federal integre un padrón y que para esto tiene un plazo de 10 días posteriores a que se emita la segunda solicitud de constancia para poder validar que el 30% de los trabajadores van a poder ejercer su voto personal, libre, directo y secreto. ¿Qué es lo que puede hacer el centro para poder efectivamente integrar un padrón confiable? Bueno, pues de primera instancia tiene los padrones que le están integrando los sindicatos, pero además también, y a partir de lo propio que establecen los transitorios de la Ley Federal del Trabajo, es que podrán en este caso solicitar a diversas autoridades el corroborar que esa información esté correcta. Es decir, los sindicatos presentaron un padrón de afiliados. En este caso, el Centro Federal podrá solicitar, en este caso, al IMSS, el corroborar y realizar un cotejo de que esos trabajadores efectivamente se encuentran dados de alta en ese centro de trabajo, y entonces ahora sí tener conformado un padrón confiable en el cual pues serán los trabajadores que podrán ejercer el día de la consulta su derecho al voto.
En este caso también el Centro Federal deberá de emitir la convocatoria para poder llevar a cabo este proceso o esta consulta dentro de los 10 días anteriores a que se vaya a llevar a cabo el proceso electivo, pero no podrán ser mayor a 15 días antes del proceso de elección. Esto es importante, entonces, es decir, el Centro Federal tendrá entre 15 y 10 días antes del proceso de elección para publicar la fecha, el día y el lugar en donde se llevará a cabo el proceso de consulta con los trabajadores para que se pueda otorgar la constancia de representatividad. Las partes deberán también de acreditar quiénes son sus representantes, es decir, tendrán que acreditar representantes para el proceso de consulta que estarán en todo momento vigilando que finalmente se cumpla lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, pero a su vez también el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral designará a un funcionario para efectos de que esté presente en el proceso de consulta, teniendo obligaciones y funciones muy específicas en este proceso de consulta. Deberá de garantizar el centro a través de este funcionario que efectivamente la votación se está llevando a cabo de forma libre, pacífica, ágil y segura, sin que puedan ser coaccionados los trabajadores para emitir en uno u en otro sentido su voto. ¿Qué es lo que va a suceder si llega a suceder, en este caso, a darse manifestaciones, por ejemplo, de violencia o de coacción en contra de los trabajadores para poder incidir el cómo podrán emitir su voto? El funcionario que se encuentre habilitado podrá ejercer en este caso el derecho del auxilio, el auxilio de la fuerza pública, en el sentido de poder garantizar nuevamente que se den las condiciones, en este caso, de garantía y de seguridad para que los trabajadores puedan ejercer su derecho al voto. Si dentro de esta coacción que se esté dando en ese ejercicio o en esa consulta, el funcionario corrobora que se está dando algún acto delictivo, también tendrá la obligación de, en este caso, hacer la denuncia correspondiente para que se inicien los procedimientos por la vía penal correspondiente con relación a los hechos que se hayan suscitado dentro de esa consulta. Este funcionario, también comisionado por el Centro Federal, previo al ingreso de los trabajadores, tiene dos funciones principales. Una es el encargado de instalar las mamparas para poder llevar a cabo el ejercicio del derecho al voto, y también las urnas, y además deberá de garantizar que las urnas que se coloquen para ejercer el derecho al voto se encuentren totalmente vacías, sean urnas transparentes que garanticen precisamente que no se encuentre en este caso algún voto emitido con anterioridad antes del inicio del proceso de consulta, pero además que finalmente pues está colocando solamente el voto de la persona que estará ejerciendo su derecho conforme al padrón de afiliados. Otro de los temas que también deberá de vigilar este funcionario es que ninguno de los trabajadores que ingresen a ejercer su derecho al voto o algunos de los representantes que se encuentren por parte de los sindicatos solicitantes porten algún color, calcomanías, emblemas o cualquier otro elemento que los identifique a alguno de los sindicatos o de las planillas que están solicitando su constancia de representatividad. Eso es lo que deberá de estar observando también el funcionario conciliador, y al finalizar el proceso precisamente de ejercicio al derecho al voto, también será la persona encargada de realizar el escrutinio público de el cómputo de los votos ejercidos en ese proceso de consulta, y deberá de anunciar los resultados y otorgar, en este caso, levantar el acta correspondiente con los resultados obtenidos. En el momento de la revisión o en el momento de la apertura de las urnas en donde se realizó el depósito de los votos, también estará revisando en ese proceso que en este caso, no se realiza o que haya votos nulos. ¿Cuándo se consideran que son votos nulos? Bueno, pues cuando al final, en este caso, se ejerció dentro de la boleta, se tachó más de una sola casilla, cuando, bueno, pues el ejercicio solamente se realizará sobre una casilla. Si se realiza en dos o más, finalmente es un voto nulo, o si la boleta finalmente fue rota, que esos son finalmente considerados como votos nulos. Entonces, deberá de hacer la separación propiamente al momento de ir sacando las boletas dentro de la urna, y para poder garantizar que precisamente este proceso de votación se realizará frente a los representantes de los sindicatos interesados en la obtención de la constancia, y que se garantice precisamente este escrutinio público y transparente.
Y bueno, finalmente, también dentro de este proceso deberá, en este caso, garantizarse, por ejemplo, que la boleta no contenga ningún nombre ni ninguna señal que pueda identificar particularmente al trabajador con esa boleta. ¿Por qué se busca el garantizar que no haya algo que pueda coligar al trabajador con la boleta que se le entregó? Porque lo que se busca es precisamente garantizar la secrecía del voto, es decir, que no se sepa en qué sentido emitió ese trabajador particularmente su voto, si fue a favor de uno u otro sindicato. Entonces eso se deberá de garantizar en el proceso electivo, porque además las boletas deberán, como lo comenté al inicio del proceso de la constancia, las boletas deberán de ir debidamente foliadas y selladas. Por esa razón, las boletas, en el momento en el que se inicie el proceso de consulta, al momento de entregarse a los trabajadores para ejercer su voto, se deberá de verificar que no tienen ninguna seña ni ningún nombre para que se identifique el nombre de la persona con el voto ejercido. Lo que comentaba hace un momento, las boletas no cruzadas y marcadas en más de un recuadro serán consideradas nulas y el funcionario autorizado, como lo comenté también, podrá hacer ejercicio del auxilio de la fuerza pública cuando considere que existen condiciones que no permitan ejercer la libre voluntad de los trabajadores. El funcionario también, bueno, al finalizar el proceso de consulta, levantará el acta y además también solicitará, en este caso, a los representantes designados por parte de los sindicatos el que puedan realizar la firma también de los resultados finales de esa consulta. Si los representantes se niegan a realizar la firma de esa acta, no afectará la validez de esta. Y el centro al final será el encargado, una vez teniendo en su poder toda esta documentación y el acta levantada precisamente por el funcionario designado, el centro será el encargado de resolver sobre la procedencia y el otorgamiento de la constancia de representatividad según los elementos aportados en el proceso de consulta. Esto es lo que tiene que ver precisamente con el ejercicio a la democracia sindical. Es algo en lo cual todos debemos de estar involucrados, todos debemos de conocer como trabajadores los derechos a los que tenemos y bueno, pues yo les invito que no dejen de conocer los elementos que se están dando en cada uno de estos módulos. En el siguiente módulo estarán viendo los nuevos procedimientos para realizar el depósito de un contrato colectivo que aquí someramente tocamos, pero verán específicamente lo que se establece en el artículo 390 ter y los invito a que no se pierdan en ninguno de estos módulos. Muchas gracias.